Yo soy María Ángeles Belenguer, soy enfermera del Hospital de Guadarrama y os voy a hablar un poquito sobre el dolor, los factores que influyen en él, los tipos de dolor que tenemos y sobre todo y las escalas que tenemos para medirlo. Vamos a comenzar definiendo el dolor, que sería una experiencia desagradable y además subjetiva, porque es algo que nos define el propio paciente. Dependiendo de la duración del dolor, tenemos dos tipos, por una parte el agudo y por otra el crónico. En cuanto al dolor agudo, es un dolor más intenso, un dolor que podría ser, por ejemplo, el de un pinchazo o una quemadura, nos permite estar más alerta y entonces el objetivo prioritario es eliminarlo. Y en cuanto al dolor crónico, es un dolor que es más duradero en el tiempo, ya no tenemos esta sensación de alerta y lo que queremos es no eliminarlo, sino ir mitigándolo. Además, tenemos otra manera de dividir el dolor. El dolor se puede dividir también en somático, en visceral y en neuropático. A continuación vamos a explicar los tipos de escalas que tenemos para valorar el dolor. La más sencilla es la escala numérica, que funciona desde el 0 hasta el 10, donde el 0 es ausencia de dolor y el 10 es el máximo dolor posible. Entonces la persona únicamente tendría que señalar con una cruz el punto donde siente que está representado su dolor. Esta escala sería sencilla para personas que no tienen ningún problema neurológico, pero para tipos de personas con algo de deterioro cognitivo o incluso en pediatría, podríamos utilizar la misma escala, pero en lugar de estar representada con números, estaría representada con caras. El principio sería una cara sonriente, donde indicaría ausencia de dolor, y la última sería una escala con cara de enfado, que sería el máximo dolor posible. Para evaluar el tratamiento del dolor, utilizamos la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que se basa en 3 peldaños y dependiendo del tipo de dolor que presente la persona, aplicaremos un tipo de analgésico o un tipo de opioide. En el primer peldaño hablamos del dolor leve y utilizaríamos unos analgésicos débiles. En el dolor moderado utilizaríamos los opioides moderados y en el último peldaño, en el dolor grave, utilizaríamos los opioides mayores. Además de estos, tenemos otro tipo de medicamentos que se llaman coadyuvantes y que se utilizan para complementar el efecto de este tipo de medicamentos. Por último, además de estas medidas farmacológicas, no debemos olvidar de que también existen medidas no farmacológicas como por ejemplo la crioterapia, que es aplicar frío local en bolsas por ejemplo de gel, aplicándolas de manera discontinua para evitar que se hagan quemaduras. Luego tenemos la termoterapia, que sería el efecto contrario, el calor, que lo que produce es efecto para descontracturar, relajante. También hay que aplicarlo de manera discontinua en periodos de 10-15 minutos. Y finalmente, otras técnicas como las técnicas de relajación, como yoga, reiki, musicoterapia, aromaterapia o electroestimulación.